Carlos desde su obra Caribbean Dreams y desde esta figura escultural trata de representar la ironía que existe dentro de los espacios caribeños y su relación con materiales externos o elementos externos. En esta escultura podemos ver cómo una palmera atraviesa toda esta plasticidad de sillas rimas, pero también podemos pensar cómo estas sillas rimas desde su vacuidad pueden menguar el crecimiento del tropicalismo. Puede ser también una crítica hacia formas medioambientales de abordar el territorio, pero eso ya queda a conjetura de ustedes. Carlos también desde su fotografía nos muestra cómo relaciona la plasticidad con elementos cotidianos de la cultura caribeña. Por ejemplo, las mismas sillas rimas que ya habíamos visto, la relación que se tiene con el mar, la playa y el calor, y por supuesto la vacuidad que puede existir en el Caribe. Pues digamos que el Caribe de cierta manera vive en mí, porque es parte mía, pero más que todo, como tú lo mencionaste, es algo que alimento desde la nostalgia. Y pues diría que la parte más común donde puedo encontrar el Caribe o estando lejos intento acercarme al Caribe es por medio de la comida o las frutas sobre todo. Son las cosas que más me hacen falta, especialmente pensando en que yo crecí en la misma casa toda la vida y siempre hemos tenido un palo de mango. Y para mí ese palo de mango significa muchas cosas y muchos recuerdos. Y yo diría que principalmente en la memoria y en la nostalgia, donde vive el Caribe y siempre está presente. Bueno, como tú lo dijiste, el vacío para mí es, como eso dices, uno de los bloques de construcción. Al momento de construir algo, siempre tengo en mente los espacios vacíos y pues como han visto a lo largo de mi obra en muchas instancias, el vacío está muy presente. O yo lo llamo también como que la ausencia tiene cierta presencia, por así decirlo. En cuanto al Internet y a la digitalización del mundo en general, diría pues que ya es un término mucho más abstracto, donde el vacío juega un rol principal, porque al final son construcciones ficticias o construcciones que realmente no existen en el mundo real. Pero entonces todo este tema del vacío y la información y el Internet llevan a esta misma pregunta a cuestionar, por ejemplo, hoy en día que se vive mucho más en el Internet y en las redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción? ¿O hasta qué punto es esto realidad y cuál es ficción? Sí, porque al final la virtualidad no solamente es digital, es todo aquello que, digamos, no es tangible, no se puede materializar o no está materializado. Que eso es mismo, de cierto modo, no sé si uno lo logra o algo, pero al final el punto no es el resultado final, sino más el proceso, que es lo que intento hacer con mi obra, como materializar ese vacío, materializar esa nostalgia o materializar cosas abstractas como construcciones abstractas y conceptos como la memoria, como todas estas cosas que normalmente aluden a todo este tema del vacío y lo virtual y lo ficticio y lo real, como en este espacio intermedio que llamo yo, o estos no lugares, de cierto modo. Creo que pues Barranquilla es una ciudad tropical que de cierto modo siento yo se ha dejado consumir por el posmodernismo y por la necesidad de construir, construir, construir. Y sobre todo construir pensando en el afuera o pensando desde afuera. Por ejemplo, todo el mundo sabe que a Barranquilla le dicen Quillame y a mí siempre me ha parecido un poco ridículo en cierto punto el hecho de que sigamos plantando palmeras por toda la ciudad donde nosotros no estamos en la costa, o sea, sí estamos en la costa, pero no estamos al pie del mar. Y es una ciudad muy caliente en la cual en los últimos años lo que he visto yo en este afán posmoderno, que no sé, ya no sé si se puede llamar aún posmodernidad, ya que estamos en otro periodo, pero este afán posmoderno de intentar construir una ciudad pensando en otras ciudades afuera que viven en otras condiciones, en vez de adaptarnos nosotros a nuestras propias necesidades, que es lo que veo yo ahora que se está intentando en estos momentos, como plantar más árboles y hacer que las avenidas se cierren por los árboles, crear sombra.
Pero yo digo que en ese afán de riqueza o también se puede llevar que es más que todo ese deseo de ser, que a la final yo lo atribuyo a yo lo llamo el trauma postcolonial, que es ese trauma que tenemos de que creemos que todo lo que viene de afuera es mejor o todo lo que viene de afuera tiene mejor calidad. Y en Barranquilla hay evidencias por toda la ciudad de esto, de que pues nada, de que están plantando palmeras en lugares donde necesitamos sombras. No necesitamos árboles que consuman tanta agua, sino que sean más económicos y nos den más resultados que las palmeras que simplemente chupan agua y no nos brindan nada a cambio. De Hawái, por lo menos, rescato mucho, hablando en este tema de esta lucha contra lo postmoderno y lo propio, de cierto modo, por así decirlo, lo propio y lo ajeno. Por lo menos puedo rescatar mucho en cuanto a Hawái, que me parece un gran proyecto donde rescataron el Salón de Arte Joven, que el Salón de Arte Joven para mí era de cierto modo lo que uno llama coloquialmente en el mundo del arte una colgaduría, en vez de una curaduría. Porque era reunir un montón de artistas que tienen unas prácticas totalmente distintas el uno del otro y conceptos totalmente distintos el uno del otro, que a la final no había ningún resultado de ese salón. Se daba un premio que era plata a la final, que uno se la gasta y ya, pero no queda nada para los artistas como algo así para decir por construir carrera. En cuanto a Hawái, cuando se replanteó el proyecto, supongo yo, se replanteó teniendo esto en mente. Y me parece, por ejemplo, es muy distinto porque se invitaron, por ejemplo, a La Usurpadora, que es un colectivo que lleva más de 10 años en Puerto Colombia, de los cuales también tienen renombre nacional e internacional, no solo como artistas, sino también como curadores, a replantearse el salón y algo así, no solo, sino a entrar en un discurso y en un diálogo con el museo, que tiene una construcción espacial muy particular y específica. Entonces fuimos 4 artistas seleccionados y a cada uno se nos dio un espacio. Yo estoy aquí en la entrada porque de pronto mi obra intenta definir ese como, yo lo llamo la melancolía tropical o también una síntesis tropical, algo así, como ese imaginario de lo que es el Caribe. Porque en esta obra en específico intenté tomar todos esos clichés de lo que la gente entiende que es el Caribe, que piensan que es más que es nada más una postal de las vacaciones, algo así, este paisaje paradisiaco. Pero entonces jugar con estas mismas cosas, con estos mismos clichés y apropiarme de ellos para intentar crear como esta dinámica contraria e intentar que el espectador se vuelva un turista, de cierto modo, en esta realidad de lo que es el Caribe. Al replantearse Hawái, al replantearse el espacio, nos ponen en conversación con el mismo museo y con la colección del museo. Y siento que se está rescatando como esa oportunidad perdida que no se dio en el Salón de Arte Joven. Y me parece una iniciativa increíble porque además, al hecho de involucrar ya a, digamos, profesionales en el campo del arte, que son personas que llevan décadas en investigaciones locales, tanto locales como nacionales, ya se le da otro nivel en las conversaciones que se ponen entre las obras. Y no solo entre las obras y los artistas, sino entre el espacio en sí. Si pienso en mí en el futuro y qué me gustaría decirme a mí mismo, pues no sé, ahora mismo lo único que pensaría es que me tomó muchos años encontrar o llegar a como esa paz conmigo mismo, con esa melancolía que vive dentro de mí. Y esa misma melancolía es la que ha alimentado los últimos años de mi hacer. Y pues me diría a mí mismo que no deje eso jamás, que el hecho de estar lejos no significa que haya arrancado mis raíces en ningún modo, que a la final yo sí siento muchas veces que, no que me siento un turista en Barranquilla, porque al final es mi casa y es donde crecí, pero al momento de emigrar y estar lejos tantos años y también estar en un lugar que no es mi lugar propio, que es otra cultura muy distinta, que de hecho contrasta muchísimo con la cultura de lo que es estar en el Caribe, me dirían a no tener miedo a explorar esos espacios, a seguir explorándolos e intentar encontrar mi propio lugar, o de cierto modo hacer mi propio lugar en medio de ese no lugar, de esos lugares intermedios, porque son en esos lugares intermedios donde se empiezan a crear como dinámicas bastante interesantes, donde
como lo que estoy intentando y lo que he intentado últimamente, o lo que persigo, o lo que me preocupa, de cierto modo, por así decirlo, en mi obra, no es tanto definir, sino es más el hecho de la búsqueda de esos lugares intermedios y de la oportunidad que se dan esos no lugares de definir nuevas cosas o crear nuevas estructuras y de pronto desarrollar nuevos lenguajes. Y diría eso, que seguir intentando encontrar ese lenguaje adecuado que abarque tanto lo propio como lo ajeno, porque es la única manera en donde yo siento que puedo ser honesto como artista, porque estoy hablando desde mi propia experiencia, pero también puedo abarcar más y relacionar a la gente que es lejana a este paisaje, a esta experiencia. Abarcar como todo esto como más, digamos, no sé, un sentido de comunidad o de una clase de empatía estética, por así decirlo.